El Señor nos está regalando un hermoso día. Amén. Le damos gracias, Señor, por la lluvia, Amén. porque hacía falta Sí. y la ha hecho bien para la tierra. Vamos a orar para dar comienzo a esta mañana. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a dar comienzo a esta reunión orando. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana. Sí, Señor. Gracias, Señor, por este hermoso día de vida que hoy, Señor, nos estás regalando. Amén. Gracias, Señor, por poder ver a mis hermanos, Señor. Gracias porque tú les has permitido que puedan llegar, Señor, a tu casa. Señor, en el nombre de Jesús, pon tu mano de poder en sus vidas, Señor, en cada familia, Señor, aquí presente. Señor, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre Santo. Y te pido, Señor, que seas tú hablando en nuestras vidas, que seas tú, Señor, en esta mañana con nosotros, Padre Santo, porque hemos venido dispuestos a alabar tu nombre y a glorificarte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, con la autoridad que tú nos delegas, Señor, atamos, sujetamos, echamos fuera cada espíritu inmundo, Señor, que quiera manifestarse en contra de la vida de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la preciosa sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas a nuestro hermano Eduardo con su familia, Señor. Que lo protejas de todo mal, Señor, allí, a Javier con su familia. Señor, al pastor Omar Guajardo, Señor, con su familia, guárdalo. Pon tu mano de poder en su cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por todo, Señor, en esta mañana. Y nos disponemos, Señor, a alabar tu nombre. Yo dejo todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos gracias al Señor. Amén. Allí en el Salmo 146 dice la palabra: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmo a mi Dios mientras viva. Amén. Amén. Sí, eso significa que nosotros tenemos que alabar al Señor mientras vivamos. Amén. Eso es lo que nosotros siempre hacemos, es llegamos a su casa a alabarle, pero en nuestra casa donde andamos tenemos que andar alabando al Señor. Amén. Amén. Porque la palabra dice: cantaré salmo a mi Dios mientras viva. Amén. Amén. Así que vamos a alabar al Señor con gozo, con alegría en esta mañana. Cuando el pueblo del Señor alabaró, maravillosa. Cuando el pueblo del Señor alabaró, maravillosa. Hay sanidad, poder y liberación. Se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, poder y liberación. Se siente la presencia del Señor.
gracias al Señor, amén. En esta alabanza no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Por eso hablamos siempre de cuando nosotros estamos con algún problema, con alguna dificultad, tenemos que alabar al Señor. Amén. Y por eso decía la palabra así, yo alabaré a Jehová todos los días y mientras viva. Amén. Porque nosotros sabemos que por ahí hay angustia y cosas que no la podemos, nosotros queremos nosotros sacarla de nuestras vidas y no podemos. El único que nos va a sacar es el Señor. Amén. Amén. Y por eso tenemos que cantar en ese momento difícil, tenemos que poner a cantar, a orar. Lo que sepamos hacer para el Señor en ese momento, nosotros leer su palabra. Y si estamos por ahí trabajando, cantar una alabanza, orar, eso nos va a sacar de esa angustia y todas esas cosas. Porque la palabra decía, yo lo voy a alabar mientras viva. Eso significa que tengamos la dificultad que tengamos, nosotros vamos a alabar al Señor. Amén. Amén. Así que vamos a seguir alabando al Señor en esta mañana. Amén. Vamos escalando peldaños, vamos tirando esa cruz, sigamos el camino corto, que con Cristo juntos es mejor. Vamos escalando peldaños, vamos tirando esa cruz, sigamos el camino corto, que con Cristo juntos es mejor. Ya viene la recompensa, ya no podrá llorar, porque tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no podrá llorar, no, porque tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar, alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerzas me da. Ya viene la recompensa, ya no podrá llorar, porque tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no podrá llorar, no, porque tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Le damos gracias al Señor. Ya viene la recompensa. Y nosotros tenemos que esperar y todo el momento que estamos en la presencia del Señor, es Señor, yo espero tu recompensa. Amén. Por eso voy escalando esos peldaños. Amén. Y siempre lo hablamos, lo tenemos que repetir esto. Van a haber dificultades. Y cuando nosotros vamos escalando esos peldaños va a ser cada vez, por ahí va a ser cada vez más difícil. Amén. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Amén. Sí, Señor. Que es el único que nos va a ayudar y cuando estamos a subir esos peldaños, escalar esos peldaños, y cuando estamos en el camino del Señor, aparentemente se hace todo más difícil, pero tenemos que saber que el Señor está ahí con su mano preparada, esperándonos para ayudarnos a subir ese peldaño que por ahí nos cuesta. Hay veces que nos cuesta un montón, un peldaño. Nosotros decimos, pero ¿por qué si yo la semana pasada subí bien? ¿Y por qué este peldaño esta semana? Y es que nosotros somos hijos del Señor y nos va a costar cada vez más. Amén. Amén. Porque hay un montón de circunstancias que están ocurriendo alrededor en todo el mundo que a nosotros nos van a ir afectando de distintas maneras. Amén. Amén. Porque hay restricciones, hay cosas que a nosotros como hijos de Dios nos van a afectar. Amén. Amén. Pero nosotros tenemos que saber que tenemos a alguien con su mano extendida
esperándonos allí para ayudarnos a subir esos peldaños. Amén. Amén. Así que vamos a seguir alabando al Señor esta mañana. Usted alábele al Señor, entréguele todas las cosas. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo. Dice, su alabanza sea en la congregación de los santos. Amén. Dice, alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en sus reyes. Usted es santo. Amén. La palabra dice que nosotros todos tenemos problemas, todos somos pecadores, pero vamos camino a lo mejor. Amén. Dice la palabra, su alabanza sea en la congregación de los santos. Amén. Usted está acá, usted es santo, usted tiene que alabarle al Señor. Amén. Usted no piense, por ahí le van a ir el recuerdo, sí, pero que yo hice aquello, que yo... No, todos cometemos errores, todos hacemos cosas que no corresponden, pero es bueno que nosotros podamos decir, Señor, tu misericordia son nuevas, yo te pido perdón por las cosas que he hecho, que no son de tu agrado, por las que he dicho, por las que... Y vuelvo y sigo en las cosas del Señor, y vuelvo y me vengo en la mañana a gozarme, los domingos a la mañana a gozarme en su presencia. Por eso dice en la congregación de los santos, usted está acá, usted va camino a lo mejor. Y hay que dejar atrás las cosas viejas pasaron, dice la palabra. ¿Ven? Van a haber esos recuerdos muchas veces. Y no va a faltar quien por ahí entre semanas te le diga, ¿a quién estás yendo a la iglesia? ¿Quién eras vos? ¿Quién? No, nosotros tenemos que decir, no, yo soy un hijo de Dios y sí, por ahí doy un paso que no tengo que dar, pero yo pido perdón y sigo caminando como corresponde. Amén. Así que vamos a seguir alabando al Señor con gozo, con alegría. Amén. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia lleva, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema, la sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia lleva, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema, y ya se quema, se quema, se quema, todo yugo de maldad se desata, ligadura se rompe, cadena, cuando la presencia de Cristo está, y ya se quema, se quema, se quema, todo yugo de maldad se desata, ligadura se rompe, cadena, cuando la presencia de Cristo está. La sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema, la sola presencia de Cristo Jesús, la sola presencia quema, la sola presencia de Cristo Jesús, al diablo lo quema. Y ya se quema, se quema, se quema, todo yugo de maldad se desata, ligadura se rompe, cadena, cuando la presencia de Cristo está. Y ya se quema, se quema, se quema, todo yugo de maldad se desata, ligadura se rompe, cadena, cuando la presencia de Cristo está. Dentro de un cómplice, no soy el fuego purificado. Amén. Si les da frío. Le damos gracias al Señor. No, yo decía cerrarla porque las hojas van y vienen. Bueno, se va cierra el lazo. Le damos gracias al Señor. Amén. Tome asiento un segundo y nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Amén. Así que esta mañana vamos a dar gracias. Dan el momento para nosotros agradecer al Señor por cada una de las cosas que Él hace en nuestras vidas. Amén. Yo le doy gracias al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Sí, Señor. Y le doy gracias al Señor por poder ver en esta mañana
que han podido llegar. Le doy gracias porque han podido llegar Sí, Sí, Señor. a su casa. Bendito. Y le doy gracias al Señor por la vida, por la salud, Amén. por la Amén. familia. Y gracias por el trabajo, gracias por todo, porque realmente el Señor no los desampara. Amén. Amén. Sí, Señor. Yo anoche hablaba con una señora de un negocio y eran ya las 8 de la tarde, 8:30, y ella decía, estoy cansada. Hoy día, dice, hemos trabajado, las 6 personas que están en el negocio habían trabajado hace mucho. Dice, ya tengo ganas de irme a la casa. Entonces le digo, dele gracias a Dios, señora, le digo, porque sí, es un negocio y lo atienden, lo trabajan, pero dice que habían trabajado mucho. Y la verdad, dice que darle gracias a Dios, porque podemos vender, ella misma dice, a pesar de que nosotros vemos que está mala la situación, ellos habían vendido mucho. Por supuesto que hay que aprovechar la ola que hay, que son muchos turistas, están comprando mucho, ellos gastan, y le tenemos que dar gracias al Señor por eso, porque han permitido que este año vengan turistas, Amén. que no está cerrado. Entonces ella se daba cuenta que había que darle gracias al Señor. Estaba muy cansada y una de las obreras que estaba también en la caja ahí con ella estaba también cansada, pero dice la verdad que hay que darle gracias al Señor porque ellos venden y esta gente, hay 5 obreros que tienen trabajo ahí adentro. Sí, Señor. Y yo le decía a nosotros, yo por ahí hay días que también me siento cansado, muy cansado, pero hoy día sábado es cuando llegué más temprano a mi casa, pero todos los días estoy llegando tarde. Pero le doy gracias al Señor Amén. Sí, Señor. porque tenemos trabajo. Amén. Amén. Sí, Señor. Cada uno de nosotros tenemos trabajo. El otro día nuestra hermana Belén hablaba de que su hermano Gustavo se tuvo que ir a Trullán a trabajar, pero es un trabajo, ¿amén? Amén. Amén. Sí, Y Señor. darle gracias al Señor porque sí, se va una semana lejos de la familia, Amén. pero Sí, Señor. va a trabajar. Amén. Y Amén. cada uno de nosotros tenemos que dar gracias al Señor por eso, porque tenemos nuestro trabajo y podemos salir todos los días y todos los días traemos nuestro sustento a la casa. Amén. Así que yo le doy gracias al Señor por todo eso. Amén. Muchas gracias, Señor. A ver, si alguien más quiere agradecer, está el momento para agradecer. Amén. 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 Yo le doy gracias al Señor por un tema de vida, Sí, por Señor. poder llegar acá, por verla a ustedes con salud. Amén. Le doy gracias por todo, por el alimento que pone en nuestra mesa, por mi familia, por mis hijos. Sí, Señor. Le doy gracias porque tuve a Dani enfermo, lo tuve que llevar, se le cerró el pecho y gracias a Dios no lo internaron. Me lo iban a internar y le pedí al Señor que no me lo internara porque sabe tantas cosas de enfermedad que hay en el hospital. No quería saber nada de que me internara, así que le doy gracias al Señor porque le pusieron una inyección y lo mandaron a la casa. Gracias al Señor, se mejoró en la horita que estuvo ahí, se mejoró. Así que le doy gracias al Señor y pidiéndole perdón al Señor por nuestras faltas, por si en algo le he fallado, le pido perdón. Y para mi Señor estamos agradecidos. Amén. Le damos gracias, Señor. Y todo esto ve que nosotros tenemos esos tropiezos cuando alabanza decimos cargando peldaños. Ese es un tropiezo que el enemigo manda, porque pone que el niño, mire, lo tiene que llevar al hospital, pero ahí en ese momento que están, el Señor ya pone su mano. Amén. Porque nuestra confianza, ¿quién es? Es Jehová. Amén. Perfecto, los doctores existen, están para eso, los doctores en el hospital están para eso, hay que llegar un momento, tenemos que ir, pero ¿quién es nuestra confianza? Nuestra confianza es el Señor. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en el Señor y decir, Señor, que no lo internen, como hizo la hermana, que no lo internen, porque he sabido allí hay momentos de muchas enfermedades, muchos problemas, y no es como estar en la casa. Amén. Así que le damos gracias al Señor por eso. Amén. ¿Alguien más quiere agradecer? Yo Amén. quiero agradecer que mi familia también. Gracias. Esta semana pasé un poco asustada por mi hermano. Tuvo una operación urgente. Empecé a orar
está bien ahora, está en casa, así que le doy gracias al Señor. Amén. 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 Gracias, Y Señor. Amén. Le damos gracias al Señor por eso. Amén. Nosotros sabemos que el Señor es fiel, el Señor es justo. Y es muy bueno que cada uno de ustedes agradezca, de un agradecimiento. Entonces eso es el testimonio. Sí, Señor. Y ustedes saben, por eso el otro día hablábamos, el domingo pasado, y siempre lo hablábamos sobre nosotros, que ustedes no tienen que sentirse solos. Muchas veces ustedes dicen, pero yo estoy solo. No están solos. Usted tiene una familia en Cristo que los va a apoyar en oración, los va a apoyar en lo que puede apoyar, en lo que está al alcance y en lo que tiene que hacer. Por eso es muy bueno que la hermana ella se comunicó, pidió oración y estamos orando. Nosotros, cada uno de nosotros, como nosotros por ahí necesitamos oración y llamamos a otros conciervos, decimos, estén orando por nosotros porque tenemos una dificultad, hay un peldaño ahí que nos está costando, hay algo que nos está, y tiene que ser así. Amén. Así que le damos gracias al Señor porque nos poníamos muy contentos porque la hermana fue comunicada que su hermana le salió bien de la operación. Y el Señor pone su mano y vamos a seguir orando por la hermana de ella para que pueda conocer al Señor, para que llegue a los caminos del Señor y que ella pueda entender, ella, su familia, que es el único. Que nosotros oramos y le pedimos a un Dios poderoso, al único. Amén. Así que le damos gracias al Señor por eso. Amén. Amén. No sé si alguien más quiere agradecer o no. Amén. Yo le quiero dar gracias al Señor por ver a todos los hermanos aquí. Amén. Amén. Por los niños y que habían sido sacados de toda prueba. Por la hermana de Rosita. Y el Señor es fiel, amén. Es fiel hasta y con las personas que no le conocen. Pero por el solo hecho de que usted sí le conoce, el Señor escucha las oraciones por nuestras familias que a veces son inconversas o que no quieren saber nada con el Señor. Amén. Por eso nosotros que estamos llamados a que podamos salir a predicar, a que podamos predicar con nuestra vida, con nuestros testimonios, porque la venida del Señor está muy cerca y yo no quiero ver mi familia perdida, no quiero ver a veces los vecinos que son buenos conmigo y los que no son buenos. También es muy triste que ellos se vayan a perder. Amén, porque lo que viene para el mundo es juicio y es mucha más maldad de la que nosotros nos podamos imaginar lo que viene para los que queden aquí en la tierra. Entonces nosotros estamos llamados a predicar y a pregonar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Ya estamos fuera del tiempo, ya no estamos con los años todos por delante como hacía 15, 20 años. Ahora urge que prediquemos la palabra. Y si uno no sabe hablar, como siempre le decimos a los hermanos, cuente su testimonio, cuente lo que el Señor ha hecho en su vida, de dónde el Señor lo sacó. Porque a todos el Señor nos ha sacado de un lugar. Y no nos ha sacado de un lugar lindo, nos ha sacado a todos nos ha sacado del lodo. Nos ha sacado, a mí me sacó del lodo, del pozo, de la desesperación. Y a todos nos ha sacado de diferentes circunstancias muy feas. Y lo que el Señor nos está dando y nos ha dado y nos dará, nunca nadie en el mundo nos ha dado esas cosas. Entonces nosotros tenemos que tratar de darle a otros, por gracia también, lo que se nos fue dado por gracia a nosotros. Amén. Y predicar la palabra rápido, por al que usted se encuentre en el supermercado, en el banco, en la cola de un banco, en el colectivo, a mi vecino, a mi familiar, predicar la palabra, dar las buenas nuevas de salvación antes que sea tarde, amén. Amén. Porque hay muchos que ya están ya marcados para sufrir, entonces nosotros tenemos que arrebatarle esas almas al enemigo. Usted está preparado, no se crea poca cosa, usted está preparado, porque ya es un hijo de Dios. Amén. Amén. Y dice la palabra que nosotros no sepamos qué decir, nosotros pidamos que el Señor mandará su Espíritu Santo, que nos dé palabra para hablar. Amén. Y para orar y para entregar a una persona al Señor en el momento que sea. A veces que nosotros nos vamos a encontrar una persona que está agonizando y en ese momento esa persona va a querer aceptar al Señor. En ese momento usted tiene que hacerle. No hay que esperar que venga alguien con un nombre mayor, con un título para que lo entregue a la persona. Usted está capacitado.
sepa que está capacitado, prepárese como un arma preparada para la guerra, para lo que nos tenemos que enfrentar en este tiempo. Para ganar almas, nuestra misión es ganar almas, ganar al perdido, ganar al olvidado, ganar a aquel que está dejado de lado, aquel que nadie lo quiere, aquel que nadie lo mira, al que está menospreciado, al drogadicto, al alcohólico, al que está abandonado, a la prostituta, a todos nosotros tenemos que ganar. Amén. Amén. Porque Dios es eso, Dios es el rey de nuestra alma, Él es el que sana nuestro corazón. Usted no tiene que mirar a la persona por fuera, sino que cuando el Señor le marque, hacer lo que el Señor le mande hacer, predicar la palabra. Y yo le doy gracias al Señor por eso, ¿no? Y que Él no va a poner en nuestros corazones ese afán también de ganar esas almas perdidas. Porque nosotros fuimos almas perdidas. Yo fui un alma perdida. Amén. Y hubo alguien que oró por mí, que me predicó. Amén. Y que hizo que mis pies fueran hacia la verdad. Que fueran a un lugar donde se predicara las cosas de Dios. Y mi vida comenzó a cambiar. Y yo estoy segura que su vida ha comenzado a cambiar también. Amén. Recuerde su primer amor cuando fue la primera vez. Allí hay como Rosita y los niños que son nuevitos, amén. Pero hay algunos de nosotros que tenemos que volver a recordar cuando fue la primera vez que fuimos a las cosas del Señor. Amén. No perdamos ese recuerdo, no perdamos, amén. Amén. Y le doy gracias al Señor. Nos vamos a poner de pie. Y vamos a cerrar nuestros ojos, amén. Y vamos a adorarle. Amén. Vamos a agradecerle. Gracias, Señor. Cierre sus ojos y adórele. Entréguele todo al Señor. Amén. Converse con Él y dígale, porque Él conoce nuestra vida, pero Él quiere escucharnos. Que nosotros digamos, Señor, me está pasando esto, Señor. Esto quiero dejar, esto me está perjudicando. Usted hable con Él. Adórele al Señor en este momento. Y que sepa que cada uno de nosotros somos individual con el Señor, que la salvación es individual. Así que usted hable con el Señor ahí. Yo navegaré Sí, Señor. en el océano de tu espíritu, Sí, Señor. y allí adoraré al Dios de mi amor. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, y allí adoraré al Dios de mi amor. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego, como el Pentecostés, y lléname de nuevo. Espíritu, Espíritu, desciende como
por poder adorarte, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros adoramos tu nombre. Señor, y haz que ese Espíritu descienda, que tu Santo Espíritu descienda entre medio nuestro, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Yo te pido que seas tú, Señor, hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, tratando con cada uno de nosotros, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Señor, escucha, Padre Santo. Yo sé que tú estás escuchando, estás, Señor, ahí, Señor, atento a lo que ellos te están pidiendo, a lo que ellos están conversando contigo. Señor, muchas gracias te doy. En el nombre de Jesús. Siga adorando. Gloria al Señor por tu pueblo. Un aplauso al Señor en agradecimiento. Gloria a Dios. Tome su asiento, le damos gracias al Señor. Amén. Yo recién cuando la semana Belén contaba cuando llegó a Dani allí el médico, y cuando estaba ella ya dice que le pedía al Señor que no lo internaran, amén. Yo esta semana trabajando allí en Santo Las Rosas no salí muy bien en la mañana, acá me sentía descompuesto, pero bueno, me fui a trabajar. Y yo a esa casa que estaba yendo, estaba hace unos días orando al Señor que me permitiera hablar de Él ahí a la señora de la casa, ¿no? Y como a las 10 de la mañana por ahí me dio fiebre, me dio angina, mi cuerpo no tenía ganas de hacer más nada. En eso voy entrando a la casa y la señora estaba escuchando alabanza en el televisor. Entonces yo miro así y le digo, qué bueno que está escuchando alabanza. Y bueno, fue el momento que el Señor me dio para hablar. Yo no tenía ganas de hablar nada, pero tuve que hablar. Porque nosotros no nos podemos callar. Amén. Amén. La palabra dice que si nosotros no hablamos, van a hablar las piedras. Entonces nosotros tenemos que hablar, tenemos, como decía la pastora recién, son momentos que tenemos que predicar, son momentos que tenemos que pedir. Después que hablé, después que la señora es una hermana, nada más que está un poco alejada del Señor. Después que salí de la casa, que fui al lugar, a un departamento al lado donde estoy trabajando, yo le daba gracias al Señor porque me había permitido hablarle, hablarle de Él, ¿no? Y entonces me hizo ver el Señor que mi fe, en esos momentos mi fe estaba floja, se puede decir, amén. Amén. Porque nosotros tenemos que poner esa confianza en el Señor, y cuando tenemos que pedirle, tenemos que pedirle, y Él sabemos que Él está con su mano ahí permanente, esperando que nosotros le pidamos, que nosotros hablemos, amén. Entonces yo le doy gracias al Señor por eso. Y hoy vamos busquen el libro de Mateo 14, vamos a ver allí donde cuando nosotros nos flaquea la fe, amén, que el Señor está con nosotros, y nosotros tenemos que saber que por ahí nuestra fe va a flaquear, pero tenemos que tener seguridad de que Él está con nosotros, amén. Amén. Mateo 14, 22. Le damos gracias al Señor por eso, amén. Y que podemos estar en su casa, podemos compartir palabras, podemos
compartir alabanza. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Por usted lo encuentro, dígame amén. Amén. Mateo 14, Amén. 22. Amén. Amén. Vamos a leer todo estos capítulos, estos versículos, pero después nos vamos a detener en todos tres. Amén. Amén. Dice allí, enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, se subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Aquí vemos esta historia. Se puede decir que Jesús, dice la palabra, yo tengo como título: Jesús anda sobre el mar. Nosotros podemos pensar y si nosotros fuéramos en ese momento, fuéramos en un momento en un barco como iban los discípulos, y vemos a alguien caminando sobre el mar, supuestamente nos va a dar miedo. Y los discípulos sabían quién era Jesús, pero en ese momento a ellos les dio miedo. Y dice que Jesús primeramente, cuando comienzan el 22, que dice que Jesús los mandó a los discípulos que fueran ellos a la otra ribera, que se fueran en la barca, y él se quedó ahí, porque lo primero que ellos pensaban fue: ¿cómo? Si Jesús se quedó al otro lado, ¿cómo va a venir? ¿Qué va a hacer él sobre el mar? Amén. Dice que Jesús estaba despidiendo a la multitud. Si leemos en el 14, después leemos ahí en el 13, donde hay un momento donde Jesús le dio, dice, alimentación de los 5,000. Había una multitud ahí que estaban escuchando a Jesús. Y cuando terminó todo eso que ellos estaban escuchando, Jesús alimentó a esos 5,000. Tenemos que leerlo, si ustedes lo leen en su casa. Y van a entender cuando dice Jesús estaba despidiendo a la multitud. Y los discípulos dicen que se fueron, pero cuando ya estaban en el mar, la barca empezó a ser azotada por las olas. Se levantó viento y empezaron a haber olas y el barco empezó a moverse. Es muchas veces cuando nosotros nos pasa en nuestras vidas, cuando nosotros sabemos que estamos en las cosas del Señor y nosotros decimos: Señor, quiero que hoy me acompañes, quiero que hoy, Señor, te entrego este día para que tú, todo lo que yo voy a hacer, tú me acompañes. Pero cuando al menor viento que se levanta, nuestro barco se nos empieza a mover. Amén. Amén. Y nosotros empezamos, por ahí nos empieza a dar miedo, nos empieza a dar, el otro día, como les contaba, yo no tenía ganas de hablar nada. Yo era un momento, yo le he dicho: Señor, necesito hablarle a esa persona, el Señor. Pero cuando llegó el momento, y ese era el momento, pero yo no tenía ganas de hablar. Pero gracias al Señor que pude hablarle, que pude hablar en ese momento. Amén. Amén. Y dice que cuando ya era la cuarta vigilia de la noche, porque ellos hacían vigilia, siempre dividían la noche en horas para poder que estuvieran de guardia, para los que iban remando, los que iban viendo las cosas como iban navegando. Dice: más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahí es cuando les vino miedo a los discípulos. Amén. Amén. Y dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces
de miedo. Nosotros por ahí cuando vemos que vienen cosas sobre nosotros, nosotros empezamos, ahí es cuando muchas veces comenzamos a clamar. Nuestra hermana dice que llegó al hospital y ahí empezó a decirle al Señor, Señor, no quiero que me lo internen, no quiero, yo me lo quiero llevar a mi casa. Amén. Amén. Y aquí los discípulos dicen, comenzaron a gritar, dice un fantasma, empezaron a decir algo raro está pasando. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Nosotros tenemos que tener esa confianza. Puede venir la tempestad que venga contra nosotros. Podemos tener que nuestra barca significa nuestro hogar, nuestra vida, nuestra familia, que vemos que ya va en cualquier momento, porque dice cuando los barcos en el mar empiezan que el viento los empieza, nosotros por ahí vemos alguna película, que en el mar esos barcos que son azotados contra las arrecifes, se llama, contra las piedras, cuando van y dan y se rompen. Y ustedes vieron que los que están, el capitán empieza a llamar por la radio, que están en problemas, que vengan a ayuda, y empiezan a tirar los botes, esos salvavidas. Y nosotros muchas veces cuando ya vemos el problema, también empezamos así a dar voces, a llamar por la radio, Señor, estoy en dificultades, estoy en problemas. Y ya por ahí nos preparamos para lo peor, por ahí ya empezamos, vamos a tener que hacer el uso del salvavidas, vamos a tener que... Pero dice que antes de que pasara eso, dice que el Señor le dijo, no temáis, yo soy, dice, ten ánimo, yo soy, no temáis. Amén. ¿Cuántas veces a usted no le ha pasado eso? Que usted está encarado este día con todo lo mejor, pero llegó un momento que el mar empezó a azotar sobre su barca. Entonces nosotros, el Señor nos dice, no temáis. Amén. Dice, yo soy, ten ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Porque nosotros podemos entender, hay gente que dice que él hace ciertas cosas, si tenemos por ahí a los adivinos, dicen no, que ellos dicen esto y esas cosas, pero que anden sobre el mar, caminando como lo hacía Jesús, no lo hace nadie. Amén. Entonces nosotros, por ahí cuando veamos esas cosas, nos va a dar temor, pero tenemos que saber que Jesús sí camina sobre el mar. Y Él es el que da voz, en otra parte dice, cuando Él dice que le dio, cuando Él iba en el barco, que el mar se había embravecido, dice que Él lo ordenó al mar que se tranquilizara. Le ordenó que esa tempestad se hiciera bonanza. Y se hizo bonanza. Es el único que puede calmar ese mar en nuestra vida. Amén. Es el único. Entonces, el Señor este día nos dice que no tenemos, dice, yo soy, no temáis. Amén. Dice, y fíjense, Pedro era una persona que era corajuda, se puede decir, que era. Cuando Pedro dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense que él estaba haciendo como probándolo al Señor, diciendo, si sos vos, yo quiero ir a caminar sobre las aguas como vos. Entonces fíjense de que el Señor le dice, y él dijo, ven, el Señor lo llamó. Y si descendió Pedro, se imaginan los demás discípulos, dicen, este está loco. Pero Pedro dice que descendió de la barca. Y cualquiera puede pensar que es una locura. Porque es una locura. Para muchos es una locura. ¿No es cierto? Pero para nosotros, como dijo el Señor, no es locura. Amén. Pablo decía, bendita locura. Amén. Fíjense que ¿quién va a hacer eso? Dice, descendió. Dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Fíjense que dice que andaba sobre las aguas, no dijo que empezó a nadar, no, dice que andaba sobre las aguas, significa que iba caminando sobre las aguas. ¿Quién
nos puede hacer caminar sobre el problema, sino solamente Jesús. Amén. Porque nosotros por ahí nos decimos, Señor, yo quiero hacer esto, quiero ir allá, quiero hacer esto. ¿Y quién nos va a sacar de lo malo? ¿Quién que nos va a librar de las cosas malas? Solamente Jesús. Amén. 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 ¿Y quién nos va a hacer caminar yendo a hacer las cosas que no nos hundamos? Solamente el Señor. Amén. Sí, Señor. Y dice, y él dijo, ven, descendiendo Pedro, bueno, ahí, pero dice que Pedro iba caminando sobre las aguas, dice, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Significa que Pedro iba andando sobre las aguas, caminando, para encontrarse con Jesús. Amén. Amén. Dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Amén. Nosotros muchas veces, cuando vemos ese viento tan fuerte que viene sobre nosotros, sobre nuestras vidas, nos da miedo. Y hemos orado, le hemos pedido al Señor que nos guíe, que nos ayude. Sí, sí. Que el Señor nos ha dicho, pero está bien, caminen, vayan porque yo estoy con ustedes. Pero cuando nosotros vemos ese viento que se levanta, esa brisa un poquito más fuerte, dice que Pedro, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y cuando tuvo miedo, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque su fe flaqueó, porque su fe no era la misma que cuando le dijo, Señor, quiero ir a donde vos estás. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que aprender que el Señor a nosotros nos hace caminar sobre el problema. Amén. Amén. Nosotros nos hacemos un mundo. A todos nos pasa por igual. Nos hacemos un mundo cuando nos damos cuenta que tenemos que orar, que pedirle al Señor. El Señor, como Él pone su mano y ya nos hace caminar sobre el problema. Amén. Amén, Señor. Y entonces el Señor dice, cuando dijo, para ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Asió le dice que lo agarró. Porque Pedro se iba hundiendo en el mar. Amén. Amén. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, aquí la palabra nos habla, nos enseña que nosotros no tenemos que dudar. Amén. Cuando Amén. nosotros pedimos algo al Señor, algo que sea coherente, algo que tiene que ser dentro de las cosas del Señor, no tenemos que dudar. Cuando venga esa cosa de que nuestra fe quiere hackear, nosotros tenemos que al momento orar de nuevo, decir, reprender eso, porque nos va a venir eso. Nos va a venir esas cosas. Por ahí nosotros pedimos y yo lo he podido muchas veces comprobar, que yo he pedido y después cuando me ha pasado con eso de que yo le he dicho, Señor, yo siempre le decía, Señor, quiero orar por las personas muertas. Y está bien, era cuando habíamos comenzado, era medianamente nuevo en las cosas del Señor. Pero nosotros, el pastor que teníamos en ese momento nos había enseñado que nosotros teníamos autoridad también para orar por las personas, como decía la pastora recién. Todos tenemos autoridad para orar. Nosotros tenemos que saber que podemos orar por otra persona, podemos entregar al Señor a otras personas. Nosotros ya vamos a hacer que Andrea o Laura escriba la oración que se le hace a la persona. Y usted la tiene que andar trayendo porque por ahí no se la va a acordar o no sabe por ahí cómo hacerla. Y usted la tiene que sacar de ahí del bolsillo y con esa oración entregar a una persona al Señor. Amén. Amén. Y yo, cuando me pasó, con el primero que me pasó fue por mi hermano de sangre, que falleció. Y cuando me avisaron a mí, yo estaba bien, me estaban esperando el momento que iba a entrar al trabajo a las 7 de la mañana, 7:30. Y me vine, al momento me vine, y yo sé que fue desesperación, fue cosa porque era mi hermano que había fallecido, ¿no? Pero cuando yo llegué al hospital, estaban todos mis familiares, mi cuñada, los hermanos de
mi cuñada, todo, era todo yo. Y me dice mi cuñada, ¿se te cargó vos? Igual. Yo lo primero que hice fue a la morgue y le digo, oye, quiero ver esto. Porque yo digo, Señor, yo voy a orar. Porque yo voy a orar. Pero después yo me doy cuenta, después que oré yo por él ahí, yo me doy cuenta que mi fe fue poca. Amén. Y después me pasó con otra persona también que falleció a los pocos ratos que yo oré. Y mi fe en ese momento flaqueó. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que si nosotros le pedimos al Señor y nosotros le decimos, Señor, Pedro aquí le dijo, Señor, yo quiero ir a donde vos estás. Y el Señor le dijo, bueno, el Señor a nosotros nos dice, a cada rato vengan, Amén. vengan, yo los estoy esperando. Amén. Amén. Entonces es muy bueno que ustedes hayan decidido seguirlo al Señor, venir a la casa del Señor, aceptarlo en sus corazones como su único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener, porque Él le dijo a Pedro, y dice que le extendió su mano. No dejó que Pedro se hundiera. Porque muchas veces nosotros podemos ver que dicen, cuando por ahí se ahoga una persona, y muchas veces vemos que hacen con las manos seña y todo, y no se acerca nadie, se tira a salvarlo. Y esa persona muere. Pero allí Pedro no. Dice que el Señor extendió su mano y lo asió. Y lo único que le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo, hombre, que no tienes nada de fe, sino de poca fe. Porque cuando el Señor sabía la fe que Pedro tenía en el momento que le dijo, Señor, quiero ir a donde vos estás. Amén. Entonces el Señor nos habla en esta mañana que Él está con nosotros. Amén. Porque primeramente les dijo a los discípulos cuando estaban, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que el Señor está con nosotros. Nosotros tenemos que saber que nosotros cuando le decimos, Señor, quiero ir a donde vos estás. Tenemos que saber que no vamos a caminar sobre las aguas, pero vamos a tener dificultades que nos va a impedir muchas veces. Cuando vamos antes de la mitad del camino, quizás nuestra fe va a decir, pero ¿a dónde voy? Van a venir esas voces que van a decir, ¿a dónde vas? Si no vas a tener solución. No vas a tener, tu hijo va a tener problemas. Tu familia, tu hermana va a tener problemas. Tu hermano no va a salir de esta operación. Pero qué bueno que nosotros podamos orar al Señor. Nosotros podamos decir, Señor, aquí estamos, nosotros vamos por ahí, si el Señor, con toda su misericordia, Él pone su mano y sana a las personas. Pero también por ahí es bueno que después las personas entiendan que son oportunidades que el Señor da para que le conozcan. Por eso nosotros tenemos que predicar la palabra. Predicar la palabra y a esas personas decirle que el Señor, nosotros hemos orado por personas y hemos visto que pastores han orado por personas que se han sanado, que así entran en una operación, salen bien, está todo bien, y después se les presenta el Señor. Uno mismo va y les predica, mirá al Señor, y bueno, está la persona si lo quiere tomar, recibir o lo quiere recibir, amén. Pero nosotros tenemos que poner toda nuestra fe. Por ahí no es toda la fe que nosotros quisiéramos tener, por ahí siempre nos va a flaquear un poco. Pero el Señor nos dice que no temamos. Amén. Amén. Fíjense que los discípulos de Él eran los que iban en la barca y tuvieron miedo cuando vieron que esa tempestad estaba azotando la barca. Y tuvieron miedo cuando lo vieron a Él caminando. Porque es justo. Todos tenemos miedo. A todos por ahí la fe se nos flaquea. Pero qué bueno que nosotros sepamos que el Señor esta mañana nos dice, no teman,
Dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a orar esta mañana. Usted dígale al Señor, dígale perdón al Señor por si ha tenido temor, por si ha tenido eso de que el Señor no va a poner sus manos. Nosotros tenemos que saber que Él, fíjense que Pedro se estaba hundiendo porque su fe flaqueó, pero el Señor no sacó su mano. Al contrario, el Señor extendió su mano y le dijo, hombre de poca fe. Pero nosotros tenemos que saber que Él tiene su mano allí, puesta, para levantarnos de cualquier problema, de que no es necesario que nosotros por ahí nos estemos hundiendo. Tenemos que saber que Él está ahí todos los días con su mano extendida. Nosotros también tenemos que extender nuestras manos y saber que Él nos toma. Quizás muchas veces nos tenemos que tomar de la mano de Él antes que nos hundamos. Amén. No tenemos que esperar a estar hundidos hasta las rodillas para poder extender la mano y decir, Señor, mira que yo quiero. No. Si nosotros sabemos que para todo lo que nosotros vamos a emprender, nuestro diario caminar, nuestro diario vivir, tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que orar al Señor que Él nos guíe. Nosotros nos levantamos en la mañana y nos vamos a ir a trabajar, tenemos que orar y decirle, Señor, te encomiendo este día. Señor, yo sé que tu mano está extendida, yo sé que tu mano está por todo el camino que yo tengo que hacer. Y nosotros tenemos que orar, nosotros que salimos a la calle a trabajar, tenemos que orar mucho porque las rutas están muy peligrosas. Hoy en día el andar manejando, cuando se viene el tiempo de turismo, es muy peligroso. Por ahí hay momentos, yo otros días me tocó trabajar a Calle Larga y fui orando desde acá hasta la salida de Salto de la Rosa porque ese lugar es peligroso, Calle Larga es peligrosa para manejar. Y hubo 2 o 3 oportunidades que se veía el peligro de frente. Pero los vehículos no respetan, la gente no respeta, ellos pasan. Veía un vehículo que venía sorteando autos y ellos vienen a 150, 170 kilómetros, no vienen más despacio. Y pasan un auto, pasan otro y uno de frente. Entonces nosotros tenemos que saber que tenés que ir preparado para esas circunstancias. Sí, Señor, ¿qué hago con esas circunstancias? Cuando veo un vehículo de frente a esa velocidad. Por eso nosotros tenemos que todos los días pedirle al Señor que Él nos guíe, que Él nos ayude a caminar, que Él nos tome de la mano y nos lleve a donde nosotros vamos. Y yo dije, nosotros que salimos a la calle a trabajar, pero las mujeres que se quedan en la casa también tienen que decirle, Señor, aquí está mi mano, y extender la mano y saber que el Señor está ahí, porque todo lo que ustedes, las mujeres, hacen dentro de la casa tienen que hacerlo con el Señor, porque solas no van a poder hacerlo. Y ustedes se han dado cuenta, nosotros ya hablábamos con respeto, con la única cosa, con hacer la comida, con una sola cosa hablamos, de hacer la comida, que ya es un montón. Amén. Y nosotros lo podemos ver, yo siempre lo cuento, nosotros es un testimonio y nosotros tenemos que contar cuando nosotros conocimos al Señor, cuando Laura conoció al Señor, que ella se paraba ahí en la cocina y decía, no tengo que hacer de comer. Y no sé qué hacer de comer. No conocíamos al Señor. Amén. Después han habido circunstancias peores. Cuando conocíamos al Señor, han habido circunstancias que sí que no había en la heladera para hacer comida. Pero el Señor ha provisto. Nosotros no entendíamos en ese momento que todo lo que teníamos en la heladera era gracias al Señor. Pero no sabíamos, nosotros nos dábamos gracias a nosotros mismos. Ah, sí, yo gracias porque yo tengo un trabajo. Gracias, sí, gracias porque tengo un trabajo, sí. Yo decía, no, yo trabajo. Siempre lo decía, yo trabajo en química profunda. Manejo autos a los kilómetros, yo ando en autos nuevos, permanentes. ¿De qué me servía?
si no teníamos al Señor. No sabíamos si yo me levantaba en la mañana y me iba a trabajar. No le pedía, lo que hacía por ahí en algún lugar era persignarme, porque es lo que sabíamos. Pero conocimos al Señor. Fíjense que conocimos al Señor en ese lapso que habíamos entrado a trabajar. Yo ahí, a pocos meses conocimos al Señor. Y vimos que Él había tenido siempre sus manos extendidas, esperándonos. Simplemente nosotros teníamos que abrir nuestra boca y decir, Señor. Pedro dijo, Señor, sálvame. Amén, sí, Señor. Y Pedro dice, pero ahora el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando dio voz y diciendo, Señor, sálvame. Amén, sí, Señor. Fíjense que Pedro era un discípulo. Pedro podría haber dicho, no, yo sigo caminando, sigo intentando. No, él no se las creyó, Pedro. Simplemente él dijo, extendió su mano, Señor, sálvame. Qué bueno que nosotros podamos decir todos los días a Dios, Señor, sálvame. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque como tú me diste esta palabra, yo la he compartido, Señor, a mis hermanos. Señor, que puedas, Señor, que cada uno de nosotros podamos atesorarla en nuestro corazón, que podamos entender que tú estás allí, con tu mano extendida. Simplemente nosotros tenemos que dejar por ahí nuestro ego y nuestro yo y decir, Señor, sálvame, porque eres el único que caminó sobre el mar, eres el único que ordenó a Pedro que caminara allí hacia ti. Señor, en el nombre de Jesús, qué bueno es ver y poder leer lo que dice tu palabra, que a pesar de todo eso Pedro dijo, Señor, sálvame. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo los bendigo, Señor, para que seas tú, Señor, cada día con ellos. Señor, que ellos al levantarse cada mañana entreguen ese día y te den gracias para poder caminar, Señor, para poder salir, para poder hacer las cosas de la casa. Señor, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos. Señor, bendigo sus familias, bendigo sus hogares, sus trabajos. Señor, que su entrar, su salir sea de bendición, Señor. En el nombre de Jesús bendigo, Señor, a los vecinos de este lugar. Señor, bendigo allí a los amigos, los hermanos que están escuchando, que están viendo. Yo los bendigo, Señor. Oro por aquellos amigos que están mirando, que sepan que Jesús, que Dios está con la mano extendida allí, esperándolos. Quizás hay muchos que están ya hundidos hasta la cintura, pero sepan que si ustedes dicen, Señor, sálvame, porque Pedro dijo, Señor, sálvame, y extendió su mano y el Señor lo tomó y dice que lo levantó. Si estás en esa circunstancia allí, amigo, amiga que estás mirando, hermano que estás mirando, solamente tienes que extender tu mano, solamente tienes que decir esas palabras, Señor, sálvame. Él está allí esperándote, que te decidas, que no te sigas hundiendo. Hay que tener cuidado, porque si estás hundiéndote y no pides socorro, tener mucho cuidado. Padre, yo te doy gracias esta mañana, Señor. Muchas gracias, Señor.
En el nombre de Jesús. Adórale al Señor por un momento. Adórale. A tus pies, Sí, Señor. de mi corazón. Sí, Señor. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede sellar. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Dejamos todos tus pies, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Le damos gracias al Señor. Amén. Si esta alabanza, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Amén. Usted fue allí
Acostúmbrense a leer en la casa la palabra que hemos leído, y vuelvan a leer y que el Señor les hable, amén. Y vamos a leer 2 versículos más. Dice, cuando allí leímos hasta 31, en el 32 dice, y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Y el 23 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Qué bueno, por eso hablamos que bueno los testimonios, de hablar del Dios que nosotros hemos creído, al Dios que nosotros predicamos. Amén. Porque dicen que ellos se subieron a la barca y se calmó la tempestad. Amén. Entonces, qué bueno que nosotros podamos hablar del Señor y decirle a esas personas que por ahí vemos que están con esa tempestad, que se suban a la barca que nosotros estamos. Amén. Que ellos vean, porque dice cuando nos vieron y eran los discípulos, ¿no? Dice que le adoraron y le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Que puedan, por todos esos testimonios que nosotros podamos dar, que podamos predicar, que la gente diga, sí, verdaderamente están predicando al Hijo de Dios, a un Jesucristo vivo. Amén. Que no es en vano que estén, porque todos dicen, nosotros perdemos el tiempo estando en las reuniones, que perdemos el tiempo, que le lavamos la cabeza. Tienen el tiempo de venir acá, para que vean que no es perder el tiempo. Para que no muy lejano digan verdaderamente están predicando a un Dios vivo, están predicando al Hijo de Dios. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Amén. Que el Señor le siga bendiciendo. Le damos gracias al Señor por este día. Amén. Porque por su palabra, porque Él nos habla, nos enseña y nos sigue.